Un hallazgo que cambió la vida de una mujer, un yacimiento paleontológico único en el mundo en el cual se encontró un fósil de un elasmosaurio, un reptil marino de la época cretácica de aproximadamente 70 millones de años atrás, que podía medir hasta 12 metros de largo y pesar cerca de 2 toneladas. Una historia fascinante y que merece ser contada. Me encuentro en Algarrobo, en la playa de los fósiles, donde en periodos de marea baja se puede apreciar una cantidad innumerable de fósiles del Cretáceo superior, de hace aproximadamente unos 70 millones de años atrás. Un fósil es cualquier rastro de la vida pasada. Pueden ser plantas, animales e incluso bacterias que han quedado preservados en la corteza terrestre por miles de años e incluso millones de años, como los que se aprecian acá en este yacimiento de fósiles de Algarrobo. Ejemplos de estos son los huesos, las conchas, las huellas o impresiones que quedaron como estampados y que son parte de la evidencia del pasado y que son elementos valiosísimos porque nos permiten estudiar la vida de la Tierra y la geología de nuestro planeta. Ya en la segunda mitad del siglo XIX se encontraron restos fósiles importantísimos en este lugar y fue tanta la importancia de estos descubrimientos que el paleontólogo y naturalista Rodolfo Filippi, contratado por el Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX para explorar precisamente las características de nuestro territorio, integró esta información paleontológica a un gran estudio que él publica en el siglo XIX y que se denomina, de hecho, los fósiles cuaternarios y terciarios de Chile. Obra que, por cierto, le permitió al Estado chileno avanzar en el conocimiento de nuestro territorio, todavía en una etapa en que el Estado estaba en un proceso de consolidación y creación aún durante la segunda mitad del siglo XIX, como les decía. Pero es en 1998 cuando el yacimiento comienza a ser investigado con mayor sistematicidad por parte de la Academia Chilena. Y al mismo tiempo comienza a haber más preocupación de la comunidad local por este importante tesoro arqueológico y paleontológico, lo que implicó la protección de este territorio frente al avance del urbanismo y de la modernidad, rescatando muchos fósiles de los que estaban acá para entregarlos a la academia, a las universidades chilenas y también en particular al Museo de Historia Natural de San Antonio. Estos descubrimientos y consecuentes estudios paleontológicos fueron evolucionando, aparece un interés real de la comunidad local por proteger estos sitios. Se forman organizaciones que tienen ese objetivo, proteger, conservar este sitio, pero además promover también el interés científico de la comunidad. Y aquí viene lo más fascinante de este video, porque de estas organizaciones comunitarias levantadas por los mismos vecinos de la localidad de Algarrobo, una vecina, mientras se realizaban los estudios de levantamiento de todo lo que son los restos fósiles de este yacimiento paleontológico, descubre, en un hecho que cambió para siempre su vida, como nos adelantaba el otro día cuando la conocí, descubre los restos fósiles casi completos de lo que es un elasmosaurio, que es una especie de reptil marino de la época del Cretáceo particularmente. Y este descubrimiento de este elasmosaurio, de este reptil marino, le llevó a ella a relacionarse con la paleontología nacional, a ponerse en contacto con los más importantes paleontólogos de la Academia Chilena. Y fue tanto el amor de esta vecina, cuyo nombre es Iana Tocheva, que se dedicó ahora en gran parte y junto a su marido, junto a otra vecina de Algarrobo, organizan, ¿cierto?, una iniciativa espectacular que es la fundación del Museo Paleontológico de Algarrobo, que es el sitio que vamos a ir a conocer a continuación. Entonces vamos a ir a conocer a Iana Tocheva y el Museo Paleontológico de Algarrobo. Así que acompáñenme a conocer este fascinante sitio. De padre búlgaro y madre rusa, Iana migró desde Bulgaria a Alemania tras la caída del muro de Berlín, donde conoció al escritor chileno Sergio Paz, de quien se enamoró y con quien lleva 20 años casada. Esto la llevó a radicarse en Chile, específicamente en Algarrobo, donde hoy es parte de la Fundación Fósiles de Chile y dirige este museo inaugurado recientemente el 2025. En pandemia, en 2021, cuando en Algarrobo no volaba ni una mosca, no se escuchaba nada, ni un ruido, de repente escucho desde mi casa, yo vivo frente a la caleta,
Desde mi casa escucho un ruido a las 4 de la mañana, como que si alguien estaba descargando fierros. Entonces nosotros con mi marido miramos por la ventana y vimos un camión descargando materiales por las noches, y en la mañana, vaya sorpresa, había una sonda en el mar que estaba haciendo trabajos. Lo vimos de la ventana. Empezamos a buscar de qué se trata, no sé qué, y nos dimos cuenta por internet que se trata de una obra que se iba a hacer un muelle acá en la Caleta de Pescadores, y no cualquier muelle, no que fuera un muellecito para nuestros pescadores, no. Se trataba de una obra de 135 metros de largo y 5 metros de ancho, con una explanada que prácticamente pavimentaba la playa San Pedro. Y al darnos cuenta de eso, empezamos obviamente por redes sociales, porque no había contacto social en la pandemia, a advertir a los vecinos. Y fue tan bullado por redes sociales que llegó a las orejas de Pablo Salinas, llegó a la oreja de otros vecinos y también hasta a los paleontólogos. Y Pablo nos hizo una especie de un streaming con un paleontólogo y nos explicó que en la playa había fósiles. Antes nadie sabía de los fósiles, al menos no los vecinos que vivimos al frente, no teníamos idea. O sea, la comunidad científica un poco Ellos lo sí sabía, sabían, pero ellos, digamos la comunidad en sí, general no tenía la conciencia de esto. tal cual. ¿Y por qué la comunidad científica no lo había comentado? Porque todos sabían que es una playa transcurrida, que hay mucha gente ahí, un lugar con mucho turismo, se puede dañar, entonces lo tenían para callado. Pero llegó un momento en que dijeron, ok, entre pavimentar el yacimiento y contar que está, y que alguien se robe un fósil, quizá es mejor que alguien se robe un fósil que se pavimente el yacimiento. Rodrigo Otero, el paleontólogo, nos cuenta que es un yacimiento único para la ciencia. Si lo perdemos, no podemos entender la evolución del sur del mundo de los reptiles marinos del Cretácico. Era un puzzle parte del puzzle muy importante. De ahí empieza esto de, aquí hay fósiles, pero ¿cómo? ¿Dónde están? Al saber que los hay, empieza a mirar más. ¿Te fijas? En estas playas, que afortunadamente debido a la resistencia de la comunidad local, no fueron cubiertas finalmente por el pavimento de un proyecto urbano pesquero, y Ana comienza a poner una mirada cada vez más curiosa en sus diferentes manifestaciones fósiles, hasta que un día, fortuitamente, encuentra un elemento que cambiaría para siempre su vida. En 10 de mayo de 2022, por una casualidad de unas marejadas, entonces rompió un pedazo en donde había vértebras articuladas. Perfecto. Y yo fui la afortunada de encontrarme con el pedazo. Podría haber sido otro, porque fue totalmente fortuito. Había 10 vértebras articuladas alrededor, de hecho, de un tronco. Luego supe que lo más probable era un cadáver que lo arrastraba el tronco. Este tronco, o sea, esta piedra con el tronco y las vértebras articuladas fue llevada al Museo San Antonio, y luego los paleontólogos la fueron a ver. Y me dijeron, ¿sabes qué? Esto tiene un ángulo, la roca. Significa que se desprendió hace muy poco del resto de la roca. Lo cual significa que es muy probable que hay más contexto, o mejor dicho, más esqueleto en la roca. Entonces debe estar por ahí, busca. Y yo me lo tomé en serio. Entonces 2 meses después, buscando, encontré el resto. Es un elasmosaurio y parece que bastante más colosal de lo que pensábamos. Al principio se pensaba que medía como 6 metros, ahora hablan de 10 metros, porque como ya lo rescataron con roca y a medida de que lo limpian en el laboratorio empiezan a aparecer cosas, entonces todo esto es muy variable. Ahora digo algo que mañana puede cambiar. Claro. Un reptil cretáceo. Cretáceo, ya, perfecto. Sí, en el Cretácico, los elasmosaurios vivían en el Cretácico. Perfecto. ¿Sí? En el Jurásico vivían los plesiosaurios. O sea, los plesiosaurios son muy diversos. Perfecto. Y el elasmosaurio es un plesiosaurio de cuello muy largo, ¿sí? Entonces, el nuestro es un elasmosaurio, ¿sí? Perfecto.
Y es un reptil marino bueno, ha sido bastante diverso porque los de Norteamérica son distintos al de Sudamérica. Por ejemplo, en Biobío se encontró otro que es distinto al de Algarrobo. Han sido muy diversos. Perfecto. Y el de Algarrobo parece que va a ser importante. Todavía no puedo hablar mucho del tema porque está en investigación, pero por lo que supe, por el solo hecho de que la roca de 70 millones de años de Algarrobo, que es única como yacimiento asociada a animales marinos, es como normal que salga diferente al resto, porque por ejemplo el de la isla Quiriquina tiene 4 millones de años más nuevo, o sea, más joven. Perfecto. Y 4 millones de años es demasiado tiempo para que los reptiles quedan sin evolucionar, digamos. Entonces puede ser también hasta un eslabón perdido evolutivo entre uno y otro que para la evolución puede ser importante. Hubo un antes y un después del 10 de mayo de 2022 en mi vida. Si tú me hubieses preguntado antes del 10 de mayo de 2022 que yo estaría metida en un museo hablando de fósiles, no, ni una posibilidad. Ninguna posibilidad, porque si bien siempre me ha gustado la ciencia, como ver National Geographic o algo así, pero fósiles no, nada. De hecho, como que, no sé, ni cuando chica me habían gustado los dinosaurios, o sea, nada. Entonces esto llegó a cambiar mi vida porque los paleontólogos empiezan a llegar para hacer los rescates y resulta que más encima el lugar se tapa harto de arena, entonces yo sabía dónde estaba. Claro. Entonces como iba también y con ellos, siempre con ellos, y me empezaron a contagiar con el virus, claro, si así lo puedo llamar. ¿Qué universidades llegaron acá a ver este fósil? Son de la red paleontológica de la Universidad de Chile. Perfecto. Y Rodrigo Otero, que lidera el equipo, es como el especialista más grande de los mosaurios en Chile. Ya, incluso ha trabajado en Nueva Zelanda con los mosaurios, también hace poco salió que ayudó a descubrir a describir un elasmosaurio de Canadá, de Norteamérica, entonces también trabaja afuera, es muy experto, y su socio Sergio Soto también es experto en dinosaurios, no, son de lo mejor. ¿Quién puso esa placa informativa que hay ahí frente a la playa de los fósiles donde aparece la imagen del elasmosaurio como una descripción y todo eso? ¿Lo pusieron ustedes o eso lo hizo la municipalidad? ¿Quién lo hizo? Lo puso una agrupación acá llamada Algarrobo 2040, pero sí, ellos pidieron permiso a la municipalidad. Lo malo es que lo hicieron ellos sin preguntar mucho a nadie, porque la placa que pusieron está bastante mal hecha. ¿Sí? Tiene errores. Tiene muchos errores, los años no corresponden y más encima el elasmosaurio parece una tortuga ninja, disculpa la palabra, pero... O sea, no es una recreación lo más propicia, más pertinente que uno podría esperar, ¿cierto? Sí, ya. Y lamentablemente eso da pena porque podría haber algo mucho mejor y tanto las autoridades locales como también la agrupación, bueno, la agrupación ya está mucho más interesada a trabajar con nosotros, la agrupación Algarrobo 2040, pero la municipalidad ha sido muy reácida y la verdad es que da pena porque saben que nosotros sabemos, aquí en la fundación, nuestra Fundación Fósil de Chile, ¿por qué no trabajar conjuntos? Como que de repente no se entiende lo reácido, como que no hay interés. Y no sé si te has fijado, hay carteles que pusimos nosotros, al principio lo pusimos en toda la costanera, la municipalidad lo sacó. Los carteles decían que está prohibido sacar piedras de la playa. La municipalidad lo sacó, bueno, entiendo que por ordenanza no estaban bien puestos porque lo adherimos a los postes de luz. Yeah. Y ahora lo pusieron en los kioscos, pero resulta que solo en la parte eocena y la parte cretácica, que es el más importante, el lugar, no hay nada.
Entonces ahora mismo estamos elaborando nuevos carteles y los vamos a colocar en los kioscos del Cretácico porque allá no hay nada. Perfecto. Oye, aquí Sí. tú te refieres a la parte Cretáceo y Eoceno, Sí. ¿cierto? ¿Son dos partes distintas de la playa? Tenemos dos unidades geológicas. Sí, que son las que se ven en este mapa el mapa geológico que en está el museo publicado, se digamos, ve que está en el también. museo. Sí. O sea, tenemos dos unidades geológicas. Una que es del Cretácico, de aproximadamente 70 millones de años, y la segunda es del Eoceno, que está de aproximadamente 40 millones de años. ¿Cómo se llega a la idea de fundar, digamos, o levantar esto donde hoy día estamos, que es el Museo Paleontológico de Algarrobo? ¿Cómo se llega? ¿Quién te entrega los recursos? ¿Quién te entrega la idea, la motivación? ¿Hay alguna institución estatal acá detrás apoyando? ¿Está el municipio? ¿Esto es solamente iniciativa de ustedes? Cuéntame un poquito más cómo se forma este museo. Al principio, después de que pasó esto con la sonda, el proyecto del muelle, etcétera, yo como que empecé a reclutar vecinos para que armemos una corporación. Primero fui parte de una corporación que luego como que se empezó a desarmar. Yo al salir armé una nueva fundación, que ahora estamos funcionando. ¿Qué es Fósiles de Chile? Exacto, la Fundación Fósiles de Chile. ¿Por qué te digo eso? Porque la iniciativa en realidad nace de muchos vecinos, desde antes. Todos queríamos un museo. Y resulta que varias veces hemos tenido conversaciones con la municipalidad. Incluso yo misma, como ya tengo una cierta cercanía con los paleontólogos, les he pedido, ellos me han hecho el favor a mí, para tener reuniones con los concejales, con Fomento Productivo de la municipalidad. Y resulta que pasaron prácticamente 2 años sin nada. Nunca fue un no, siempre fue un sí, pero este sí no llegaba a ningún lado. Y resulta que por una norma del país, para que te declaren un museo capaz de tener piezas patrimoniales reales, porque en este momento nuestro museo tiene solo réplicas. Solo reproducciones. Exacto. ¿Por qué? Porque te pide el país 2 años mínimo de funcionamiento. Entonces, si en 2 años la municipalidad ni siquiera ha empezado con algo, luego habría que esperar otros 2 años y quizás cuándo. Entonces, llegó un momento en que yo dije, basta. El registro fósil de Chile de fines de la era de los dinosaurios se compara con registros fósiles como los de Australia, Nueva Zelanda y la Antártida, porque estas zonas se mantuvieron más cercanas entre sí que otras regiones que se separaron a lo largo del tiempo. Aunque ahora están lejanas, comparten mucha fauna actual y fauna fósil, entre ellas el Elasmosaurus. Pese a todos estos antecedentes, las autoridades políticas de Algarrobo han sido reacias a apoyar iniciativas de rescate, preservación y divulgación de este importante tesoro científico. Frente a esta posición de ambigüedad y hasta pasividad, Yana y sus amigos dijeron basta. Basta estar esperando, basta estar yo molestando a los paleontólogos, y con la Constanza Recabaren, que vive acá cerquita, otra vecina, nos miramos y dijimos hagámoslo, como sea, como nos resulte. Y lo divertido es que en realidad nunca hemos hecho manualidades en nuestras vidas, ni siquiera ni yo ni la Connie. O sea, quizás la Connie algo, yo nada, en realidad no. Entonces se nos ocurrió empezar a probar, a ver qué pasa. Y la verdad es que hicimos todo de pura basura, además, porque como limpiando la playa, botellas de plástico, cartones, cosas así, por ahí botados en la costanera. Y eso lo usamos de materiales porque no teníamos recursos. Pero lo que sí teníamos eran unos paleontólogos que nos ayudaban con información. Perfecto. O sea, la comunidad científica nos apoyó muchísimo. A 1000. Es más, si no fuera ese equipo de la Universidad de Chile, el equipo paleontológico de la Chile, nosotros no tendríamos ese museo. Yo no tendría cómo aprender, cómo saber. Ellos fueron pacientes enseñándome cosas, pasándome las publicaciones para que yo me las pueda leer. Y si tenía preguntas, obviamente siempre fueron muy amables para explicar. Y Ana, esta es como la reproducción más fidedigna de lo que es el elasmosaurio, ¿no? O sea, lo máximo que pudimos hacer los vecinos, ¿sí? Porque tampoco somos paleoartistas.
Claro. Pero les quedó bastante buena. Tienes que entender un poco que, pero sí lo hemos intentado al menos hacer por las proporciones reales, que se supone que la cabeza es 3 veces más pequeña que la aleta, etcétera. Pero ojo, es importante saber que este ejemplar se hizo un poco como a ciegas todavía, porque el nuestro está en estudio, ¿sí? Perfecto. Puede que el día de mañana resulte que el cráneo un poco más robusto, que la aleta un poco más corta. Obviamente esto se puede ir corrigiendo. Por el momento, como no tenemos todavía ensamblado el esqueleto ni tampoco la publicación, hicimos algo que a lo máximo se asemeja como Perfecto. Podría ser, ¿sí? Claro. Oye, y por acá, para la gente que visite acá, porque la idea es que la gente que vea este video pueda visitar este lugar, Claro. La idea es partir como por este lugar, ¿cierto? Claro, porque aquí está la infografía y sin entender las 2 unidades geológicas que tenemos y además todo el resto del museo como que se va a entender, el concepto del museo se entiende primero leyéndose esta parte, ¿sí? Perfecto. Y bueno, obviamente también es importante saber por qué Algarrobo es un yacimiento paleontológico único, también la historia está ahí, la ley, lo que dice sobre los fósiles, que es muy importante. La mayoría de la gente no sabe que los fósiles no se pueden sacar, piensan que si encuentro algo es mío, Claro. pero los fósiles son monumentos del país, es lo mismo que los moais. Es así de grave si uno raya un moai o se lleva un fósil. Parte verde la que pertenece Sí. al Cretácico. Sí, y ese mapa es bien antiguo, aquí ni siquiera está la caleta, pero imagínate que esto es la caleta de pescadores, Perfecto. y acá es que la quebrada Las Tinajas, y aquí está justamente el muelle, Sí. ¿cierto? Entonces tenemos el Cretácico desde la caleta de pescadores hasta el muelle, ya. ese muelle deteriorado, y de ahí más o menos aquí se produce ¿cómo se llama? La intersección, no, ¿cómo se dice? El contacto se dice. Perfecto. El contacto entre las 2 unidades geológicas, ¿sí? Entonces, pasado ese puente, ¿cierto? Perdón, ese muelle, ya hasta el final de la playa es la otra unidad geológica que tenemos, que es la del Eoceno. Perfecto. Y como te digo, ¿Dónde estaba en cuál de las dos estaba el asmosaurio? obviamente en el Cretácico, El Cretácico. porque O sea, en se el encontró Eoceno, acá. exacto, porque Perfecto. resulta que en el Eoceno no hay dinosaurios, no hay el asmosaurio, porque Perfecto. aquí ya está la era de los mamíferos. Por lo tanto, el cartel verde de que hablábamos al principio, más encima miente a la gente que allá el cartel que está allá en la infografía que está frente a la playa, digamos. Pero por otro lado, nosotros nunca nos quejamos porque los ladrones iban a buscar huesos donde no lo hay. Así que lo dejamos ahí felices. En Algarrobo también se han encontrado fósiles de tortugas marinas, de hecho de varias, y muy pronto van a salir algunas publicadas, ¿sí? Y aquí viene el elasmosaurio que tú me decías que les quedó, digamos, en la medida de lo posible, Claro. trataron de hacer una reproducción lo más fidedigna. Claro. Y acá uno puede ver cómo era la vida efectivamente de los elasmosaurios, ¿cierto? Claro, es una pantalla con un video para que los niños puedan entender y los adultos obviamente también. ¿Le gusta más a los niños? Sí. Este es un cráneo, reproducción de un cráneo de un elasmosaurio. Mira cómo tenía los dientes, como una trampa, ¿sí? Perfecto. ¿Y Y ese si de allá? te fijas en el video también muestra cómo come, así como Claro. trampa. ¿Y ese de ahí? Este es un mosasaurio. Ese sí que tenía diferente el cráneo, como más mordedor, ¿sí? Porque este era como trampa. Perfecto. Y acá las reproducciones también están en peluche para que los puedan ver los niños. ¿Ustedes venden estas cosas? En realidad es el merchandising del museo. Perfecto, súper bien. Nosotros nos tenemos que financiar de alguna Obviamente. forma porque no Oye, tenemos ninguna ¿y acá financiación. el municipio aporta con algo, no? No, ¿Nada? nada. Cuando Nada. abrimos el museo con bombo y platillo invitamos al alcalde y nunca vino. ¿Nunca vino? Nunca. Y para el Día del Patrimonio también lo invitamos y Oye, nunca pero vino. tirón de oreja y llamado atención para las autoridades porque en verdad, o sea, yo creo que debieran hacerse parte de este tremendo, porque esto además le imprime un elemento súper atractivo a todo lo que es el turismo en Algarrobo. Oye, Aquí y acá lo único que nos han dime. ayudado, y necesito decirlo, son los paleontólogos, porque uno jamás podría saber de partida cómo son los huesos de un animal que hoy ya no existe. Entonces, si no fueron ellos que nos han de alguna forma pasado ciertas publicaciones para que uno pueda leer y pueda informarse, jamás podría. Este cuadro de 2 dimensiones lo hice yo sola. Me demoré mucho, como 3 meses, pero hueso por hueso, y la verdad es que nunca jamás podría haberlo hecho si no me hubiesen pasado con toda la información científica que ellos te pasan. Sí. Oye, y aquí cuéntame qué es lo que uno ve acá, qué está pasando ahí.
Este es un video que grabamos nosotros mismos en el propio rescate. ¿Ya? De cuando se extrajo, digamos, el fósil del elasmosaurio. Claro, entonces ellos llegaron ya con los permisos para hacer rescate y hicieron 2 rescates, uno en 2023 en noviembre y el otro fue en 2024 en abril. Y este es de noche, el segundo fue de noche, ¿sí? Primero de día, segundo. ¿Por qué tiene que ser de noche, por la marea? Exacto, se necesitaban unas mareas muy bajas para acceder al resto y la mayoría de buenas mareas cayeron de noche, así Perfecto. Que habría que hacerlo de noche, sí. ¿Y tú estuviste ahí? Yo estuve allá, pero más bien como de poste, sujetaba la lámpara. Ah, ya. Servía de poste. El trabajo ya paleontológico propiamente tal lo hacían ellos. Claro, obvio. Claro, igual ayudé un poco a remover la arena, por supuesto, pero mi principal labor era poste y linterna. Claro. ¿Y este se fue al Museo de Historia Natural de San Antonio o esto se fue a la Universidad de Chile? No, en este momento está en un laboratorio paleontológico. Lo llevan con rocas y luego lo tienen que limpiar, ¿sí? De roca. Perfecto. Y en este momento está en ese laboratorio y el equipo de la Universidad de Chile, los paleontólogos lo están limpiando. Porque lo van a dejar hueso por hueso. Y acá me decías tú que hay una nueva salita que se inauguró hace poco. Claro. Es una zona más para niños, ¿no? Exacto. Resulta que la primera sala está dedicada solo al garrobo. Perfecto. Y además es demasiado científica, muchos papers, etcétera. Entonces decidimos armar una sala para niños. Los niños por mientras pueden empezar aquí a buscar, por ejemplo, aquí hay una costilla, ¿cierto? Wow. O aquí una falange. Podríamos ver por acá algo diferente, por ejemplo, aquí podrían encontrar una vértebra, ¿sí? Y aquí podrían encontrar una mandíbula de pez. Wow. Y acá incluso conchitas fósiles. Mira tú. O sea, tenemos toda la caja con cositos. Pero, hay un pero, no basta encontrar las cosas. Ya. Los niños tienen que venir en este catálogo y decirme qué es lo que encontraron. Porque este catálogo va a mostrar cada una de estas piezas, cada una, por ejemplo, aquí vamos a ver la costilla. Ellos tienen que decirme que encontraron la costilla. O encontraron la mandíbula de pez que acabamos de ver, ¿cierto? Claro. Con esta sala de juegos paleontológicos nos despedimos de Yana, tremendamente agradecidos. Y le dejamos un mensaje, volveremos para ver cómo avanza este proyecto. Si bien aún no se oficializa totalmente la aceptación de este yacimiento paleontológico como Monumento Natural de Chile, la misma Fundación Fósiles de Chile y ANA, junto a un círculo de vecinas y científicos interesados en este tema, han avanzado muchísimo, en específico en esta situación de que sea reconocido este lugar como monumento natural. Así que muy prontamente, nos comentaba Yana fuera de cámara, este lugar será reconocido como monumento natural. No olvides seguir este canal para más contenido como este, para seguir uniéndote a esta comunidad que lo que pretende es rescatar nuestro patrimonio y nuestra historia local.